Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Segunda hora ya en marcha de Capital Intereconomía en este miércoles 20 de agosto, un día que pinta rojo los mercados, siguiendo la estela anoche en Wall Street, donde vimos caídas importantes, sobre todo para el Nasdaq, que perdía más de un 1,5%. Los futuros que vienen bajando también allí y en Estados Unidos y también en Europa. Recortes ahora mismo de casi medio punto para el futuro del DAX y del Eurostock 50, una sesión en la que el IBEX va a abrir de momento por encima de los 15.300 puntos que conseguía ayer tras volver a las ganancias, tras volver al verde y sumar un 0,3%. Con datos que tenemos ya sobre la mesa, lo más destacado, el dato de inflación en Reino Unido que acabamos de conocer, y ojo, porque los precios se van allí en aquel país una décima por encima de lo previsto. Sube la inflación en el mes de julio en Reino Unido hasta el 3,8%, es una décima más de lo esperado y son 2 décimas más que el dato del mes anterior, que el dato del mes de junio. Por su parte, la inflación subyacente también sube más de lo previsto hasta el 3,8%, una décima más de lo esperado y una décima por encima del dato del mes anterior. Así que esa es la primera referencia de la mañana aquí en Europa. IPC Reino Unido por encima de lo esperado, más 3,8% en el mes de julio. Tenemos también sobre la mesa precios de producción en Alemania. Aquí sí que ligero respiro para la inflación, caída del 0,1% cuando se esperaba una subida de una décima en el mes de julio. Vamos a conocer además a las 11 de la mañana, mejor dicho, el dato definitivo de inflación en la zona euro. Debería Eurostat confirmar que los precios se situaron el mes pasado en el 2%. Y todo esto en un día en el que vamos a conocer en Estados Unidos actas de la Reserva Federal. En este caso, 8 de la tarde. Vamos a conocer esas minutas de la última reunión del organismo en la que se mantuvieron sin cambio los tipos de interés en Estados Unidos a pesar de ese voto en contra de 2 de sus miembros por primera vez en muchos años. Mañana, ya saben, comienza Jackson Hole, la reunión de banqueros centrales en las montañas rocosas de Wyoming. El viernes habla Powell, lo va a hacer a las 4 de la tarde hora española, y en vísperas de ese encuentro Donald Trump ha vuelto a la carga. Ha vuelto a criticar al presidente de la Reserva Federal por no bajar los tipos de interés y le acusa de dañar al mercado inmobiliario. En concreto ha dicho Trump en un mensaje en sus redes sociales que la gente no puede conseguir una hipoteca por culpa de Powell. De ese enfrentamiento entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de la Fed hablábamos con Juan Esteve de Zona Value. Ese enfrentamiento entre Powell y el presidente de Estados Unidos lo entiendo perfectamente, porque al final cada uno busca un objetivo diferente. Entonces, cuando hay 2 situaciones económicas importantes y cada uno quiere ir hacia un lado, encontrar el equilibrio entre esas dos variantes que son totalmente diferentes es una situación muy complicada para la economía, y encontrar y intentar encajarlo, no sé si me estoy entendiendo, es una situación muy complicada y muy tensa. Actas de la Reserva Federal a las 8 de la tarde, dato definitivo de inflación de julio en Europa a las 11 de la mañana, ya sobre la mesa ese dato de inflación en Reino Unido y esos precios de producción en Alemania. Vamos a tener hoy también decisión de tipos en Suecia y cita con las minoristas estadounidenses. Hoy Targets y Loves se confiesan ante el mercado, mañana lo va a hacer el gigante Walmart, después de que ayer Home Depot dejara alguna duda con sus cuentas. La compañía mantiene previsiones, pero reduce ligeramente su beneficio en el último trimestre. Las ventas en ese periodo solo crecieron un 1%, aún así subía Home Depot ayer en bolsa un 3%. Y tenemos ya sobre la mesa batería de referencias de esta madrugada, batería de noticias que nos llegan desde Asia, entre las que destaca, Roberto, la caída de las exportaciones en Japón en plena guerra comercial. Buenos días. Buenos días, bajan un 2,6%, mínimos desde hace 4 años. Las expectativas del mercado apuntaban a que la caída iba a ser del 2,1%. Las industrias más afectadas son las de acero y la automovilística, sobre todo por los efectos de los aranceles. Destaca la caída en las exportaciones a Estados Unidos y China, sus principales mercados. También ha sido un día de decisiones de tipos de bancos centrales, en este caso de China y Nueva Zelanda. El Banco Central de China mantiene los tipos de interés en el 3% y su tasa de interés en las hipotecas en el 3,5%. El gigante asiático busca más medidas fiscales para promover el crecimiento económico. El Banco Central de Nueva Zelanda también recorta las tasas al 3%, que es su nivel más bajo desde hace 3 años. El organismo alerta de los peligros económicos, tanto nacionales como internacionales, que pueden afectar al crecimiento del país. La decisión del Banco Central provoca que el dólar neozelandés se sitúe en mínimos de 4 meses y en el plano empresarial
Destacan las cuentas de PopMart, Xpeng y Xiaomi. PopMart, el fabricante de muñecos de moda Labubu, consigue que sus ingresos crezcan un 200% y su beneficio neto más de un 400%. En cuanto a Xpeng, los ingresos de la automovilística aumentan un 125% y el beneficio bruto de Xiaomi sube un 42% y bate las previsiones del mercado. Pues con todas estas referencias sobre la mesa, bolsas asiáticas también en rojo esta mañana, Nikkei dejándose un 1,4%, Hansen de Hong Kong, que ha reducido mucho las pérdidas en los últimos minutos y que apenas está perdiendo un 0,1%. En positivo, Shanghái se ha dado la vuelta después de esa decisión del Banco Popular de China, subida de medio punto y recortes en Corea del Sur para el Kospi, que también se han reducido y está bajando un 0,6%. Ojo en Japón, que vuelve a ser protagonista. SoftBank está bajando un 7%, cae por segundo día consecutivo tras anunciar una inversión de $2.000 millones en Intel. Las acciones de Intel que subían ayer en Estados Unidos un 7%. Como les decíamos, el IBEX que abre por encima de los 15.300 puntos, que Wall Street cerraba anoche con caídas y lo peor para el Nasdaq, que se dejaba casi un 1,5%. Recortes importantes para Nvidia o Palantir. Nvidia, que ya saben, presenta resultados la semana que viene, dentro justo de 7 días, el próximo miércoles. En el mercado de divisas, el euro se fortalece frente al dólar en vísperas de Jackson Hole, subida del 0,15% para la moneda americana, la relación en 1,1629 unidades. Dólar que sin embargo cae frente al yen, baja hasta 147,47, y como contaba Roberto, el dólar neozelandés, mejor dicho, cayendo más de un 1% frente al dólar. Y el mercado de materias primas, subida para el precio del petróleo, se recupera, avanza más de medio punto el Brent y el West Texas, pendientes de esas negociaciones de paz en torno a Rusia y Ucrania. Novedades sobre esa situación, novedades en torno a esa reunión a 3 bandas entre Trump, Zelensky y Putin. El presidente de Estados Unidos confirmaba esta madrugada, que se está organizando ese encuentro y que, tal y como se daba por hecho, muy posiblemente él esté presente. Y ahora veremos cómo les va y si es necesario, y seguramente lo sea, pero si es necesario iré y seguramente podré cerrarlo. Solo quiero ver qué pasa en la reunión. Así que están en proceso de organizarlo y vamos a ver qué pasa, pero tienes que detener los asesinatos, Mark. Son demasiados asesinatos, no me importa. Lo último es que se está buscando sede, se está buscando sitio para celebrar esa reunión trilateral. Tampoco parece que en esto vaya a ser fácil que se pongan de acuerdo las partes. Estados Unidos quiere que se celebre en Hungría, en concreto en Budapest. Europa apuesta por Suiza, por Ginebra, mientras que Putin quiere que el partido se juegue en casa. Quiere que ese posible encuentro con Zelensky para negociar la paz en Ucrania tenga lugar en Moscú, algo que ya ha rechazado el presidente ucraniano. Desde Rusia, por si acaso, ya han rebajado las expectativas de un encuentro entre ambos mandatarios, y desde la Unión Europea, el canciller alemán pone condiciones, pide un alto el fuego para que esa reunión se celebre con garantías. Solo puede haber una negociación auténtica en una cumbre en la que participe también Ucrania. Una cumbre de este tipo solo es concebible si las armas callan. Hoy he vuelto a reiterar esta exigencia. En segundo lugar, una cumbre de este tipo debe prepararse minuciosamente. No sabemos si el presidente ruso tendrá el valor de acudir a una cumbre de este tipo, por eso es necesario. Sobre Putin ha hablado también en las últimas horas el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Ha elogiado el encuentro que mantenían la semana pasada Putin y Trump en Alaska y lo califica como una demostración de fuerza con ese vecino incontrolable, ha dicho, que todos tenemos. Alaska fue una demostración de fuerza por parte del presidente Trump. Invitó al presidente Putin a visitar un territorio que antes pertenecía a Rusia. Mostró una gran cantidad de material militar y luego realizó un sobrevuelo. Fue como invitar a tu vecino incontrolable a tu casa y enseñarle tu colección de armas. Banco Santander patrocina este espacio. 8 y 9 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Por lo demás, aquí en España seguimos pendientes de la evolución de los incendios que afectan todavía a Extremadura, parte de Castilla y León y Orense, pendientes de si la alta velocidad entre Madrid y Galicia, que sigue de momento cortada este miércoles, se reanuda a lo largo del día. El Gobierno va a declarar la semana que viene zona de emergencia las áreas afectadas por los incendios. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. El presidente del Gobierno anunciaba que el próximo 26 de agosto el Consejo de Ministros procederá a la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil a las zonas que están sufriendo incendios forestales y se ha comprometido a colaborar desde el Ejecutivo a la reconstrucción de las mismas.
El próximo martes, día 26 de agosto, el Gobierno procederá a la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil a muchos de los territorios que hoy están sufriendo estos incendios. Esto significa el compromiso del Gobierno de España para afrontar, una vez se extingan y conozcamos cuál es el impacto económico en todos y cada uno de los bolsillos de los vecinos y vecinas de los municipios afectados, la tarea de la reconstrucción, que va a ser acompañada lógicamente también con los recursos de la Administración General del Estado. En el exterior, la justicia de Colombia ha ordenado la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe. El Tribunal Superior de Bogotá anula su condena de 12 años de arresto domiciliario porque la sentencia carece de fundamentos suficientes para restringir su libertad. Recordemos que Uribe fue condenado a 12 años de arresto domiciliario por sobornar a testigos y manipular el proceso judicial abierto por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. Además, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, recibe hoy en Minsk al presidente iraní Masoud Pezeshkian. Y además la ciudad alemana de Colonia acoge desde hoy la Gamescom, la mayor feria mundial de videojuegos en la que las compañías del sector mostrarán al mundo sus planes de futuro y en la que se esperan más de 300.000 asistentes. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Los periodos de carencia, aquellos en los que o bien no se pagan intereses o no se amortiza capital, están pensados para solventar problemas puntuales de liquidez hasta poder hacer frente sin problemas a las cuotas del préstamo. Si bien es cierto que los periodos de carencia se suelen pactar para el inicio del préstamo, también es posible negociar con el banco en mitad del periodo de amortización. Dos son las carencias más habituales que se pueden negociar con la entidad financiera: la carencia de capital y la de intereses. El aplazamiento de las cuotas, tanto si solo se amortiza capital como si solo se pagan intereses, encarece el préstamo, ya que los intereses se siguen devengando, encareciendo cada vez más la hipoteca. Una vez finalizado el periodo de carencia, el banco recalcula la cuota. Para que no sea tan gravosa, se aconseja que el cliente solicite a la entidad una ampliación del plazo de amortización del préstamo por el mismo tiempo que duró el periodo de carencia. Solicitar un periodo de carencia conlleva gastos, ya que la modificación de alguno de los puntos del contrato del préstamo está sujeto al cobro de una comisión por novación que puede ser de entre el 0,5 y el 1% del capital pendiente de amortizar. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Radio Intereconomía. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 91-999-2121 y en comercial @intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Las 8:16 de la mañana, es hora menos en Canarias. Abrimos la tertulia capital en un día que viene teñido de rojo en las bolsas y con datos con referencias importantes. Es un día hoy, bueno, para estar en agosto, como le venimos contando desde las 7, no está mal. Bastantes referencias, bastantes cositas a las que agarrarse, que llevarse a la boca para salpicar un poquito la jornada de los mercados. Y ojo a ese dato que les contábamos ya a las 8 de la mañana. Esa inflación en Reino Unido por encima de lo previsto, más 3,8% en el mes de julio, una décima más de lo que se esperaba y una décima más que la lectura de... 2 décimas más, mejor dicho, que la lectura del mes anterior. A las 11 vamos a tener ese dato de IPC en Europa, en la zona euro, y a las 8 y actas de la Reserva Federal previa aperitivo a Jackson Hole. Mañana se reúnen los banqueros centrales de todo el mundo mundial. Allí en las montañas rocosas de Wyoming. Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por venir a vernos, hombre. Es un placer. Ya estás de vuelta al trigo, ¿no? Sí, ya estamos trabajando duramente aquí para preparar un otoño interesante. Cogiendo fuerza. Ahora os pregunto por Trump, que ha vuelto a criticar antes de Jackson Hole para no perder las buenas costumbres a Jerome Powell, en este caso mirando las hipotecas y el mercado inmobiliario. Javier Niederleiner, profesor de IEB. ¿Qué tal, Niederleiner? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bien, muy buenos días. Esa casita ahí que te veo de vacaciones. Bueno, ya sabes que un autónomo la palabra vacaciones es un poco compleja, ¿no? Bueno. Un poco parcialmente. No te veo mal para ser autónomo, no te veo mal. Bueno. Me alegra mucho verte. Me alegra mucho ver también a Abel Martín García en la lista política. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Buenos días. Ay, que te tengo muteado, a ver si es de aquí o es de allí. No sé si por uno de los lados, porque te vemos perfectamente, te vemos muy bien. A ver ahora. ¿No? Bueno, te lo van a intentar recuperar. Intentamos probar un poquito ahí por línea interna, hacer 4 conexiones, 4 pruebas y probamos a ver para poder saludarle. Bueno, empiezo, si os parece, por Jackson Hole y por la última crítica de Donald Trump a Jerome Powell, Juan José, diciéndole que vuelve a ir tarde con esto de bajar los tipos de interés y dice que eso está haciendo mucho daño al mercado inmobiliario y que la gente no puede tener hipotecas por culpa de Powell, nada más y nada menos, Juan. A ver, es fundamental la posición de Powell. Yo creo que la independencia de la Reserva Federal es básica para el control de su función básica, que es el control de la inflación. Y la inflación en Estados Unidos en este momento no está suficientemente ajustada. Por lo tanto, yo creo que es razonable evitar presiones por parte del staff político en una situación de esta naturaleza. Todos quisiéramos que bajasen los tipos de interés en la mayor parte de los países para relanzar las economías, sobre todo en el ámbito europeo, pero es evidente que en este momento las tensiones inflacionistas, y acabas de dar el dato del Reino Unido, sí, no están controladas y por lo tanto la independencia de la Reserva Federal es una justificación o es un elemento determinante de la estabilidad económica del país. Sin embargo, no sé si Javier Niederleiner va a estar de acuerdo
porque escribías pensé yo que era hace muy poco, lo estaba buscando ahora y hace casi 20 días. A principios de agosto en El Economista, Javier, una columna, un artículo, Bowman y Waller tenían razón. Hoy vamos a conocer las actas de esa reunión en la que Bowman y Waller dijeron que había que bajar los tipos de interés por primera vez en mucho tiempo en contra del consenso del organismo. 30 años creo que eran, que nadie votaba en contra. Y decías, el mal dato de empleo da un vuelco a la FED y ocurre un recorte de tipos en septiembre. Es que la clave está entre soplar y sorber. Está entre la inflación que decía Juanjo y entre el empleo que dices tú en esa columna, ¿no, Javier? Sí, exacto. Un poco lo que yo creo que está jugando un poco Powell es también un poco a tensar más de la cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque tú puedes actuar de la manera que actuó cuando veas de verdad unos peligros inflacionistas serios, pero también puedes un poco arriesgar si ves que la economía se te va a deteriorar, ¿no? O sea, un poco, fíjate, lo que decíamos en el artículo, ¿no? Que 2 miembros y también Michelle Bowman diciendo claramente que tenían que bajar, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que a veces hay que tomar decisiones un poquito arriesgadas, y lo que está pasando con Powell es que no está arriesgando absolutamente nada. Esto es como un partido de fútbol donde tú has sacado 11 defensas. Entonces, claro, es posible que no ataques. No es posible, no, seguro, ¿no? Entonces yo creo que la Reserva Federal ha pecado demasiado, bajo mi punto de vista, demasiado conservadora. No hubiera pasado nada porque hubiera arriesgado un poco y bajar los tipos antes, ¿no? Has hablado, lógicamente, de las hipotecas, etcétera, etcétera, pero se nos olvida una variable que para mí es mucho más importante, ¿no? Son los famosos 9 billones de dólares que vencen de deuda pública este año, ¿no? Eso es una carga tremenda para el Estado americano, ¿no? Entonces, insisto, yo creo que bien, Powell está muy bien que sea independiente, pero a veces conviene arriesgar, ¿no? Y yo creo que ahí Powell no ha arriesgado absolutamente nada y tenía margen para hacerlo. Juanjo, ahora me dejas que voy a ver si ahora le contestas a Javier, que quiero saludar a Abel Martín, que creo que ya le escucho. Abel, buenos días. Sí, ¿qué tal? Muy buenas, ya hemos recuperado el audio. Bueno, yo comparto todo lo que se está diciendo, pero sí que es verdad que me gustaría poner también el foco o el énfasis en la independencia, ¿no? Porque al margen de que Powell haya sido un poco conservador, como se estaba planteando, sí que es cierto que genera muchísimas dudas volver a ver o volver a leer esas críticas de Donald Trump, esos insultos, esa injerencia constante, ¿no? En una institución que debería ser independiente, y yo creo que eso a los mercados al final le deja más dudas que certezas, ¿no? Yo creo que de ahí también deberíamos ser un poco cautelosos, a ver, porque a mí no me gustaría estar en el pellejo de Jerome Powell, ¿no? A partir de ahora, pues supongo que seguirá incrementándose ese ataque, esa presión para que decida bajar los tipos, pero creo que la actitud en este caso de Donald Trump yo creo que tampoco beneficia a los intereses de los mercados. Además, sí. Abel, que le está televisando el cese, ¿no? No sabemos si va a llegar a mayo o le va a quitar antes, pero le está haciendo un casting con 10, 11 candidatos, escuchamos la semana pasada, con nombres que se van filtrando muy a lo Trump, muy un juego político, ¿no, Abel? Sí, yo creo que bueno es su forma de actuar, ¿no? Donald Trump al final es un hombre que pues se le va muchas veces la fuerza por la boca, pero al final hay que ver hasta dónde es capaz de llegar. En este caso, bueno, yo creo que a veces incluso con esa vehemencia que tiene, esa actitud que tiene, pues se suele dar disparos en sus propios pies, porque este tipo de situaciones, como tú bien comentabas, que ya salen a la palestra diferentes nombres para ver quién acaba sustituyendo, creo que no es ninguna ventaja o no es ningún beneficio, ¿no? Para los propios intereses estadounidenses, para los propios intereses de los mercados. Veremos a ver qué sucede, pero yo creo que esta actitud deja una situación un poco delicada, ¿no? De cara al futuro, al final a ver qué hace Jerome Powell, pero sí que es verdad que la presión es constante, incesante, y yo creo que si el mensaje que lanza no es nada bueno. De todas formas, yo quería hacer hincapié en el tema de la independencia. Me preocupa mucho la contaminación que puede generar el elemento político en las tomas de decisiones de la Reserva Federal. Y cualquier modificación que pueda producirse en cuanto a los nombramientos parecen traslucir la idea de una cierta injerencia del ámbito político en lo que son las decisiones de naturaleza económica en el ámbito de la Reserva Federal. Y en ese sentido, yo creo que daríamos un paso atrás respecto a los elementos fundamentales de una política monetaria independiente y ajustada al mandato básico que debe tener un banco central, que es la lucha contra la inflación. Cuando habláis de independencia del Banco Central, es que no puedo evitar que se me venga a la cabeza la independencia
o quién está al frente de nuestro Banco Central o de nuestro Banco Nacional. Que según estabais hablando de lo importante que es la independencia, que los políticos no metan mano, pero no baja tipos. Pero la política sube, ¿no? monetaria de Europa no se decide en el Banco de España. Ya, por suerte. La economía estadounidense, Juanjo, ¿cómo está? No, yo creo porque está la encrucijada, ¿no?, de Powell, más allá de la independencia. Sí. Pero los datos que estamos conociendo de inflación, no sé si dan para bajar tipo ya o no. Los datos del mercado laboral, no sé si dan para bajar tipo ya, o tiene razón Trani, había que haberlos bajado antes porque se puede enfriar. Estamos ante esa encrucijada que hablábamos el lunes y lo titulábamos así, de Powell, de si bajo tipos caliento la economía y el mercado laboral va bien, pero me la juego con la inflación y se me puede ir un poco el cable. Claro. Sí, yo estoy en la idea de que Powell está siendo, evidentemente, como os he dicho antes, un poco conservador en ese sentido. Pero claro, lo que trata es de guardar su viña, y guardar su viña es evitar que se le vaya la inflación. La economía norteamericana en este momento está en una situación, bueno, pues relativamente buena. ¿Se podría hacer un impulso adicional a través de la política monetaria? Pues seguramente, pero el riesgo es ese, que se le pueda ir de las manos el elemento inflacionario y eso generar, de alguna manera, algún tipo de presión inflacionista en la economía que pueda desbaratar en una situación a medio plazo unos datos que son relativamente buenos, ¿no? Claro. A ver, porque, por ejemplo, de los aranceles hemos visto ya todo lo que teníamos que ver, toda la guerra comercial ya hemos visto su recorrido, su impacto en la inflación. ¿O vamos a poder ver a la larga en los próximos datos, vamos a tener algún susto por el lado de los aranceles de la guerra comercial, que la inflación no la lleven un poco hacia arriba? O no, porque a lo mejor si ya no vamos a ver impacto en los aranceles, que es otra cosa de la que nadie se pone de acuerdo, pues a lo mejor ya está todo visto, ya está todo dicho con la inflación y es momento de mirar hacia otro sitio. No lo sé. Sí, bueno, claro, yo creo que... Abel y Javier. Perdón. Muy pendiente, yo creo, también un poco de cómo va a afectar o cómo pudiera afectar esta situación de tipos en Europa, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, sí que Lagarde ya dijo que se iban a mantener, que se iban a congelar, que no íbamos a bajar. Yo creo que hay que ver, hay que estar muy pendientes también, como tú decías, de esa posible guerra de aranceles, cómo nos afecta a nosotros, si va adelante o no, qué siguientes pasos se pueden dar. De Donald Trump, yo creo que una de las cosas que podemos tener claro hasta ahora es que no podemos dar nada sobre seguro, o sea que no se puede descartar en un futuro pues que haya nuevos cambios, ¿no?, que nos afecten a nuestros mercados. Javier. Hombre, hay una cosa clara, que Trump está consiguiendo sus objetivos, ¿no? Fíjate, hoy mismo has comentado las cifras de ventas japonesas, ¿no?, con esa disminución tan tremenda. Una pequeña parte ha tenido que ver con esos aranceles, ¿no? Yo creo que Trump, todos lo sabemos y lo hemos comentado muchas veces, es una política de amenaza y a ver qué queda, ¿no? Entonces, él quizás lo que está buscando es amenazar para conseguir 10, pero con que consiga 3 ya es suficiente, ¿no? Entonces yo creo que él no va a profundizar muchísimo más en la política arancelaria. Yo creo que desde el punto de vista interno americano se lo están haciendo ver, ¿no? Para que esto al final nos acabará tocando a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no va a afectar demasiado, ¿no? Ya. Por lo cual, desde ese punto de vista, fíjate, yo quería un poco, además me ha quedado una cosa en el tintero que quería comentar anteriormente, que es para mí muy importante, ¿no? Es el tema de las materias primas, del coste de las materias primas, ¿no? Porque para mí ese es el gran detonante de la inflación, ¿no? Y Powell yo creo que tendría que mirar eso más detenidamente, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo están las materias primas? Bueno, pues tenemos al petróleo absolutamente controlado, tenemos al gas más o menos no controlado, tenemos muchas materias primas que ya han dejado de subir lamentablemente. Entonces eso nos puede dar una cierta idea de la evolución de la inflación. Yo creo que la gran característica de un economista no es ver lo que ha pasado, que eso lo sabemos todos, es intentar anticiparse, ¿no? Entonces, si yo estoy viendo un escenario de materias primas muy a la baja, me hago a la idea de que la inflación no va a ser algo preocupante, ¿no? Un poco lo que decía antes, ¿no? Decir, oye, arriesga un poquito, pero para arriesgar un poquito tienes que tener algo sólido. Y yo creo que esa estabilidad que estamos viendo ahora mismo en las materias primas debería darle ese carácter un poco más arriesgado a la posible decisión de la Reserva Federal. Voy a ser un poco perverso, ya que estamos en agosto, y voy a aprovechar la crítica que le hacía la última, de momento, que le hacía Trump a Powell sobre el mercado inmobiliario, y decía que los jóvenes no le culpaba de que los jóvenes no puedan tener una hipoteca. Os lo traigo a España. ¿De quién es la culpa aquí en España de que los jóvenes no puedan tener una hipoteca? Entiendo que de Powell no.
Una búsqueda rápida en prensa, ¿vale? Noticias de ayer mismo. ABC, el precio de la vivienda no baja ya de los 200.000 euros para más de media España. Idealista, la vivienda en Bilbao toca techo, se paga 3.680 metros cuadrados en julio. El diario.es, el precio de la vivienda en Canarias supera en casi el 50% el máximo registrado. El Independiente, el precio de la vivienda bate récord histórico de la burbuja en 6 comunidades. El Español, fibra de compraventa de vivienda en 2025 al hundirse el mercado del alquiler. Europa Press, el precio de la vivienda subirá un 7% este año. ¿Quién tiene la culpa aquí de esto? A ver, yo es que creo que no es un problema de hipotecas, es un problema de que no casa oferta y demanda. Oferta hay la que hay, muy restringida, muy limitada. En los últimos años no ha habido una construcción significativa, especialmente de vivienda pública, y la demanda es creciente, teniendo en cuenta, en primer lugar, el volumen de inmigración que se está recibiendo y las circunstancias del mercado laboral también en el que nos movemos. De hecho, yo creo que el esfuerzo que se ha hecho por parte del sistema financiero para ajustar a largo plazo las hipotecas, yo creo que es un elemento positivo, pero el problema fundamental es un problema de casación de oferta y demanda en el mercado inmobiliario, que por otra parte es un mercado muy segmentado, de tal manera que no podemos generalizar. Depende de ciudades, depende de barrios, depende de muchas circunstancias al respecto. Javier. Bueno, hay una cosa muy clara, ¿no? Que esa inflación que se produjo por el tema del incremento de las materias primas tuvo una repercusión muy importante en la construcción. Dice, esta subida, sobre todo de la madera, de todos los materiales de construcción, hizo que el coste de producción de las casas se elevara muchísimo, ¿no? Entonces, como ha dicho Juanjo, el problema no son las hipotecas, el problema es el precio de la vivienda. El problema es que los chavales no tienen dinero para dar una entrada. Pensemos en una casa normalita de 300.000 euros. 300.000, el 10%, tienes que tener 30.000 euros ahorrados. Miras tú dónde sacan un par de jóvenes 30.000 euros ahorrados. Entre gastos, impuestos y demás, salía al estudio hace pocas semalas, hablaba de entre 50 y 60.000 euros. Claro. Correcto. Por lo cual, entonces, es muy difícil que los chavales puedan... No, la hipoteca es relativamente fácil, porque gracias a Dios, pues los bancos están haciendo una campaña importante. Nosotros en la banca estamos ofreciendo tipos fijos por debajo del 2%. Tú dejas una cuota a 30 años y la cuota hipotecaria no es el problema. La gente está deseando, pero lo que no pueden es acceder al coste de la vivienda porque es carísimo. Claro. Y en eso han tenido mucho que ver, pues, lo que dices tú, pues un poco el freno de la vivienda pública, que es existente, y por supuesto el coste de la construcción, que ha subido mucho, desgraciadamente, ¿no? Y a eso le tenemos la tercera derivada, que es la cantidad de extranjeros que están viniendo a España a comprar viviendas, huyendo de Latinoamérica, huyendo de los países del este. Crea el cóctel perfecto para que el precio de la vivienda está muy, muy, muy alto. Abel, cerramos esta primera parte contigo, venga. Oye, otra vez que no escucho a Abel, que hemos tocado. A ver si recuperamos. Ahora sí, yo creo que ahora sí. Ahora sí. Creo que ahora... Otra variante que me gustaría añadir aquí también, yo creo que es que, bueno, en general la política de vivienda de este gobierno no ha sido nada buena, no solamente ya en el ámbito de las hipotecas y la compra de inmuebles, como estáis comentando, incluso también por el tema de los alquileres, ¿no? Tenemos una situación complicada con el tema de los alquileres aquí en nuestro país, ¿no? Que entre, que no pasa nada, que estamos en verano, a ver. Esto de teletrabajar y de conciliar a veces, se nos ha congelado. Algo hemos tocado. Nos vamos a Publi y a la vuelta seguimos escuchando a Abel, seguimos escuchando a Javier Madeleiner y escuchamos también a Juan José Rubio. Hablamos de esa reunión trilateral. ¿Habrá reunión a 3 entre Trump, Zelensky y Putin? Me lo vais a contar a la vuelta. Pero, ¿tiene cuello barco? Sí. ¿Y es de manga larga? Sí. ¿Y con puño abollonado? Claro. Sí, es perfecto. En Renta 4 Bancos sabemos que cuando algo está hecho para ti, se nota. Fondos perfilados de Renta 4. Los fondos que mejor se adaptan a tu perfil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. Oye, estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué ofertas. 3 sobres de loncheados ibéricos 50% raza ibérica Sierra Leales salen a 21,90 euros. Vamos, que la unidad sale a solo 7,30 euros. Y creo que me voy a llevar un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur que está solo a 21,95. Muy bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. ¿Sabes que tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. ¿Buscas alquilar un coche durante tus vacaciones? Drivalia. ¿Pensando en renovar la flota de vehículos de tu empresa? Drivalia. ¿Necesitas un coche por unos meses y no sabes cómo hacer? Drivalia. Entra en drivalia.es y descubre nuestros servicios de alquiler de vehículos por días, meses o años. Con Drivalia, tu movilidad es fácil y flexible. Oye, estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué ofertas. 3 sobres de loncheados ibéricos 50% raza ibérica Sierra Leales salen a 21,90 euros. Vamos, que la unidad sale a solo 7,30 euros. Y creo que me voy a llevar un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur que está solo a 21,95. Muy bien, ¿no? Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Mar Azul, la fuerza del azul para tu cuerpo. Rico en ficocianina, un poderoso antioxidante que refuerza tu sistema inmunológico y te llena de energía. Menos cansancio, más vitalidad, más defensas. Bébelo cada día y siente la diferencia. Mar Azul, el impulso natural que tu cuerpo necesita. Encuéntralo en Sol Naturaleza o llamando al 91 31 31 409. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. La tertulia capital. Recta final de esta tertulia capital de hoy, miércoles 20 de agosto, con Javier Neudener, con Juan José Rubio, y enseguida recuperamos también la comunicación con Abel Martín. Vamos a hablar de tema geopolítico, de esa situación en torno a las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, con ese encuentro trilateral que salió posible encuentro trilateral, mejor dicho, que salió de la reunión del lunes en Washington entre Zelensky y varios líderes europeos que fueron hasta allí. Y ahora lo que se está buscando es sitio en el que celebrar ese posible encuentro a 3. Y aquí, de momento, no están de acuerdo. Vamos a ver si esta no es la excusa para no verse. Putin quiere que se juegue en casa. Putin quiere que sea en Moscú. Zelensky ya ha dicho que no. Estados Unidos quiere que sea en Budapest, en Hungría, y la Unión Europea apuesta por Suiza. Claro, la Unión Europea está buscando un sitio en el que no puedan detener a Putin, que tiene orden de arresto internacional, que es que también, claro, aquí hay que ver todas las aristas, Juanjo. No, yo creo que buscar un lugar de encuentro es complicado, ¿no? Es complicado. No creo que Putin acepte Budapest siendo un país de la Unión Europea. A pesar de Orbán. A pesar de Orbán. Y Suiza puede ser una opción. Pero es complicado encontrar un lugar donde estén confortables todas las partes. De momento, ¿no? Ya empiezas todo torcido. Ya empieza el parto, ya viene de nalgas en Niederreiner. Sí, en cualquier caso... La verdad es que Javier. No, que es un poco triste, ¿no? Que estemos discutiendo por el sitio en vez de estar discutiendo del... A lo mejor es que es la excusa. Es la excusa, sí, podría ser, ¿no? Me parece tremendo, ¿no? Pero bueno, sí, pues como Juanjo podía ser Suiza, que es un sitio neutral, más o menos siempre Suiza ha tenido esa fama de ser un país neutral, podría ser un buen sitio, los suizos son ciudadanos de bien, pero bueno, está clarísimo que se llenaría... ¿En Suiza no hay policía para defender a Putin o qué? Yo respecto al tema de las negociaciones tengo una teoría. Putin va a estar mareando la perdiz de aquí probablemente hasta principios de otoño. ¿Por qué? Pues porque estamos en verano y en verano las acciones militares se pueden desarrollar sin problemas. Y lo que va a hacer es ganar territorio, como lo está haciendo en este momento, para en el momento de tener que negociar, tener una posición de fuerza. Y difícilmente se va a alcanzar en los próximos días acuerdos de ningún tipo.
Yo espero que para el otoño, finales de otoño, se pueda entrar en una dinámica de pacificación real. Por eso las prisas de 2 semanas, que todo el mundo, Trump e incluso Zelensky, hablaba de ese encuentro ya en 2 semanas, para que Rusia no siga ganando terreno en Ucrania, ¿no? Putin va a mantener la dinámica de retrasar al máximo posible para que las fuerzas en el campo puedan conseguir mayor parte del territorio ucraniano, que a lo mejor en una futura negociación puedan ceder siempre y cuando el Donbass quede en manos de los rusos. Ya. Niels Reiner. No, tremendo. O sea, yo me hiera la sangre cuando veo que están negociando y, sin embargo, sigues oyendo noticias de que han lanzado un bombardero tremendo y han muerto 10 personas más. Jugamos con esos muertos como si fueran de 3ª o 5ª división, ¿no? Me parece tremendo, ¿no? Lo que está haciendo Putin es tremendo. Ese afán, lo dije hace 2 semanas, ¿no? Que afán de conquistar más territorios, ¿para qué? Realmente esa es la pregunta que habría que hacerse y la pregunta que le tendrían que hacer todos los líderes políticos. ¿Y tú para qué estás haciendo esto? ¿Qué consigues matando gente? ¿Qué consigues destruyendo tus propios ciudadanos, tus propios soldados, que estás mandando en muchos casos a la muerte, ¿no? La verdad es que es una cosa tremenda, ¿no? Que estemos discutiendo entre qué lugar se hace, que si yo voy, que si tú no vas y tal, cuando hay cantidad de muertos sobre la mesa, me parece algo tremendo, ¿no? Claro. Vamos a ver, ¿no? O sea, esperemos que sea lo antes posible y esperemos que le hagan ver a este señor que no tiene ningún sentido lo que está haciendo, que se retire, que yo qué sé, no, es que la verdad es que no puedo entender, ¿no? Como no entiendo lo que quiero y no entiendo lo que piensa esta gente, no me atrevo a dar un veredicto sin ninguna duda. Lo último sobre la situación, sobre el terreno, es que informan desde Ucrania que Rusia ha atacado la infraestructura portuaria en Odessa, que ha provocado un incendio y que hay una persona herida. La verdad es que las condiciones de momento son un poco leoninas, ¿no? Porque Putin ofrece Moscú, pero, claro, Zelensky no va a ir a Moscú, ¿no? Es lógico. Y además Putin ofrece a China como garante del acuerdo de paz, a China. A ver, el tema fundamental, en mi opinión, es Rusia quiere garantizarse todo el tema de la salida al Mar Negro, Sebastopol y todas estas bases militares bajo su órbita. Y eso, en un proceso de negociación lo podría conseguir si a cambio partes que ha invadido de Ucrania pudiese accederlas a cambio de ese. Yo creo que ahí va a estar un poco el esquema de negociación. Pero dicho esto, Javier, estoy de acuerdo contigo. El problema fundamental son las vidas. No se puede estar jugando con las vidas de rusos y ucranianos de la manera que se está jugando, como si esto fuera un juego de ajedrez. Pero bueno, la geoestrategia actual es así y bueno, pues pagan los débiles. Trump lo está intentando al menos, ¿no, Javier? Sí, no, sin duda. Es que Trump lo que quiere es priorizar esto que hemos hablado, ¿no? Es decir, oye, que más allá de terrenos o no terrenos, esto no es una partida de Risk donde te conjugamos unas fichas, no. Aquí estás hablando de vidas humanas, estás hablando de ciudades, estás hablando de destrucción. Hablando de que a ver cómo vamos a reconstruir Ucrania, eso es muy difícil, ¿no? Eso es un poco lo que tenemos que tener muy, muy, muy presente, ¿no? Por lo cual, pues bueno, pues a ver si de verdad lo hacen ver, ¿no? Fíjate lo que decía Juanjo, ¿no? A ver si acceden al Mar Negro. ¿Y qué? ¿Pero qué quieres acceder al Mar Negro? Es que este hombre está presuponiendo que nosotros desde Europa o desde la OTAN le vamos a atacar. Pero si es que nosotros no tenemos ningún interés en nada de Rusia ni nada. ¿Pero para qué? ¿Para qué quieres eso? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Es decir, Trump lo tenía que coger y decirle, oye, tío, pero de verdad, ¿tú para qué quieres esto? ¿Pero qué se te ha perdido ahí? ¿Qué se te ha perdido en el Donbass? ¿Pero qué quieres? A lo mejor es que hay materias primas y no lo sabemos. Es que no sé, que alguien nos lo explique, ¿no? Porque para mí es un sinsentido tan grande esto que bueno, el único parece que puede, porque tiene algo de ascendiente y algo de carácter, lógicamente es Trump, ¿no? No es que sea mi total devoción, pero sí que por lo menos están cogiendo los toros por los cuernos y decir, señores, que aquí hay muchas vidas en juego, ¿no? Mucho gente que ha perdido su casa, ha perdido su tal, ha perdido todo, ¿no? Veo que se hace demasiado hincapié, que está muy bien, que se haga, toda la destrucción de Gaza, etcétera, etcétera, pero nadie habla de la destrucción de Ucrania. Insisto, que las dos, yo estoy en contra absolutamente de ellas, pero las dos son iguales. Y lo único que pasa es que hay un señor que tiene mucho poder y lo está destrozando porque sí, porque por lo menos los israelitas, que yo hasta lo que poco que yo sé, se están defendiendo de un ataque masivo que les causaron 2000 y pico muertos, ¿no? Insisto que no estoy defendiendo a ninguno, pero que se tomen las dos cosas por igual. No. ¿Lo va a conseguir Trump, Juanjo? Pues no sé qué decirte en este momento. Yo creo que si alguien lo puede conseguir es él.
O sea, está claro que él puede poner a las partes, sentarlas a la mesa, presionarlas de una u otra manera para conseguir una pacificación. El tema es hasta qué punto esa paz va a ser justa, equitativa y duradera a medio y largo plazo. Porque ahí, bueno, pues influyen muchos elementos estratégicos de nuevo, etcétera. Y con el tema del Mar Negro, Javier, es la salida al Mediterráneo que tiene en todo lo que es la flota soviética del Mar Negro. Y yo creo que por ahí van los tiros, o sea, pero sí, es evidente que... ¿Para qué? Sí, pues también tienes razón, ¿no? Porque... Al fin y al cabo, yo no acabo de ver una confrontación radical entre Occidente y Rusia, ¿no? O sea, no porque sería dramático, eso sí que sería dramático. Dejadme que vuelva a saludar a Abel Martín y le dejo cerrar la tertulia a él, que le hemos recuperado vía telefónica. Abel, te pregunto si Trump va a conseguir sentarles juntos a Zelensky y a Putin, ¿dónde? Y si va a ser capaz de conseguir poner fin a la guerra, a ver. Bueno, en primer lugar, perdonad por los problemas técnicos. Yo creo que sería una imagen muy importante para Donald Trump conseguir esa fotografía de sentar a la mesa tanto a Zelensky como a Putin. Evidentemente, ahora mismo hay pues mucho tire y afloja por ver dónde y de qué manera va a ser esa reunión. Decía Europa que Ginebra, se pensaba que Budapest por parte de Estados Unidos, Moscú es el lugar que quiere Putin para que se produzca esta reunión. Bueno, yo lo que tengo claro, que la sensación que me da analizando un poco lo que ha sucedido en los últimos meses, es que Putin no le interesa nada llegar a un acuerdo de paz, no le interesa nada poner fin a este conflicto, y me da la sensación de que va a dilatar todo lo posible pues esta imagen o este fin. Él busca otros intereses, él quiere pues intereses territoriales, intereses comerciales. Al final lo que está tratando es sacar el máximo beneficio posible y dejar en una situación muy delicada, muy débil a Ucrania. Yo creo que ese es el objetivo de Putin y lo va a llevar al extremo. Bueno, Donald Trump aquí se ha filtrado un audio en las últimas horas diciendo en una conversación que él confiaba en que Putin al final consiguiera llegar a un acuerdo, que parece que es proclive a que se alcanzara ese acuerdo entre las partes. Mi humilde opinión, conociendo un poquito el panorama ahora mismo geopolítico, creo que Putin no lo está buscando por ningún lado y sí que va a tratar de dilatar todo lo posible esto para conseguir el mayor beneficio o el mayor rédito de cara al futuro. Bueno, nos vamos, que hay que abrir el mercado, que hoy hay cositas, hasta en agosto, vamos, estamos encantados. A ver qué pasa con el sector defensa hoy de nuevo, a ver qué pasa con la tecnología, que sufrió mucho ayer en Estados Unidos. Bueno, vamos a analizarlo enseguida. Abel, gracias por acompañarnos. Cuídate mucho, un abrazo muy fuerte. Javier, gracias. Adiós, cuídate. Adiós, Juanjo, adiós. Nos vemos el lunes, me has dicho, ¿no? Nos vemos el lunes. Aquí estaremos. Adiós, Venga, buen miércoles. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Continuará la circulación atlántica en el norte peninsular, con cielos nubosos y lluvias en el Cantábrico Oriental, además de bancos de niebla. En el resto, cielo pocos nubosos con nubes medias y altas. Por la tarde, chubascos y tormentas en Pirineos, noreste y Cataluña, interior de la Comunidad Valenciana y Baleares. En Canarias, cielos poco nubosos, con intervalos en el norte y posible calima en las islas orientales. Temperaturas en descenso general, aunque aún se superarán los 35 grados en el Guadalquivir y sureste. Noches cálidas en zonas del Mediterráneo, Canarias y Valle del Guadalquivir. Viento del norte y oeste en la península y Baleares, con intervalos moderados. Alisos fuertes en Canarias, poniente en el Estrecho y tramontana en Ampurdán y Baleares. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía.
Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Despierta, invierte, gana. ...8:50 de la mañana, en menos de 10 minutos abrimos las bolsas europeas, vienen en rojo, vienen con caídas, siguiendo la estela de anoche en Wall Street, en vísperas de que mañana comience esa reunión de banqueros centrales en Jackson Hole. Miramos a los futuros, miramos claves y buscamos protagonistas en las bolsas europeas para este miércoles. ¿Cómo tenemos esos futuros ahora mismo, Roberto Sol? Pues no, el futuro de nuestro selectivo del IBEX 35 baja un 0,66%. Hay que recordar que parte hoy de los 15.303 puntos. Y en cuanto a referencias, hoy conoceremos el dato final de la tasa de inflación general de la eurozona, el dato final del IPC de Reino Unido y del índice de precios de producción de julio de Alemania, que ahora mismo se lo volveremos a recordar. Se publicará también las actas de la última reunión de la FED y la evolución de las solicitudes semanales de hipotecas. Además hablarán Waller y Bostic, miembros de la FED. En cuanto a los futuros europeos, caídas también, donde destaca sobre todo la del DAX alemán del 0,81% y la del Eurostoxx del 0,67. En el CAC 40 nos tendremos que fijar en Saint-Gobain, y es que el fabricante de materiales de construcción anuncia que su filial CSR ha firmado un acuerdo para vender un activo inmobiliario en Australia por 320 millones de euros. Y ahora sí que sí, vamos a esos datos macro que teníamos. Los precios del productor al productor en Alemania disminuyen un 1,5% en julio en comparación con el mismo mes del año anterior, según The Statis. Y en Reino Unido la inflación anual se sitúa en el 3,8%, subiendo desde el 3,6% registrado en junio y siendo superior, ligeramente superior a lo que proyectaban los analistas. ¿Y dónde vamos a poner el foco hoy? Hoy lo ponemos en el sector tecnológico, y es que podría verse bajo presión tras esa caída de los índices tecnológicos estadounidenses en Wall Street y esas caídas también en las plazas asiáticas. ¿Qué empresas tenemos que vigilar aquí en Europa? Pues ASML Holding, SAP, Accenture, Prosus, Dassault Systèmes e Infineon Technologies. Vamos a mirar también a ese sector defensa que sufrió ayer y de qué manera, con caídas para Leonardo y para Hensoldt, la alemana, de casi el 10%. Indra se nos dejaba aquí en nuestra bolsa más de un 4%. Miramos también a las divisas. Tenemos al euro esta mañana cayendo frente al dólar. Se fortalece la moneda americana en vísperas de Jackson Hole. Tenemos a la dólar neozelandés hoy cayendo con fuerza, más de un 1% frente al dólar, tras esa decisión de tipos sin novedades, sin cambios, los tipos de interés en Nueva Zelanda, y el precio del petróleo que se recupera hoy, subida de casi el 1% para el crudo. Vamos a buscar el análisis. Lo hacemos esta mañana con David Cortina, que es responsable de renta variable de Santander Private Banking. ¿Qué tal, David? Muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. ¿Recogida de beneficios o pequeña alerta roja? Bueno, de momento recogida de beneficios con unos niveles de los índices y compañías en máximos históricos en muchos de ellos, y con cautela la reunión de Jackson Hole que empieza mañana y donde tendremos una visión más actualizada de la hoja de ruta de la FED en cuanto a timing y ritmo de bajada de tipos. Hoy vamos a conocer las actas de la FED del mes de julio, donde ya vimos discrepancias en los miembros, con dos de ellos que estaban a favor de recorte de tipos. Pero dada la proximidad de Jackson Hole, pues no va a tener tanta relevancia las actas de la FED de hoy. ¿Apostáis por una bajada de tipos en Estados Unidos en septiembre? Sí, apostamos por dos bajadas de tipos de aquí a final de año, una en septiembre y otra en las reuniones posteriores. El mercado incluso hay posibilidad de que haya 3 bajadas de tipos. Nosotros esperamos 2 bajadas por parte de Estados Unidos y una bajada por parte del Banco Central Europeo, para el nivel de inflación que está bastante controlado, niveles del 2% la inflación, 2,3% por la subyacente, y también esperamos una bajada por parte de Europa.
Dato de inflación que hemos tenido esta mañana en Reino Unido, lo contábamos a las 8. Allí el IPC sube en julio más de lo previsto. Lo tenemos en el 3,8%. Es una décima más de lo esperado y 2 décimas más que la lectura de junio. ¿Por qué tienen no sé qué te ha parecido el dato y por qué tienen en Reino Unido esa inflación tan desbocada si la comparamos, por ejemplo, con la europea, que debería confirmar hoy Eurostat a las 11, que sigue en el 2%? El problema de Reino Unido viene por el lado del sector servicios, donde el dato ha sido de más 5%, se esperaba más 4,8%. Y es por ahí donde están teniendo mucho más problema para controlar la inflación. De hecho, el Banco de Inglaterra espera incluso que siga repuntando de aquí a septiembre hasta niveles del 4% y que luego se pueda moderar. Esto hace que tenga una dificultad enorme el Banco de Inglaterra para bajar tipos en una situación de debilidad económica y del mercado laboral importante. Hay que recordar que la tasa del paro está a niveles también del 4,7%. Entonces, el problema principal viene por el lado del sector servicios. Y en cuanto a compañías, en cuanto a sectores, David, 2 de ellos hoy en el foco. Sector tecnológico, vamos a ver cómo reciben los europeos, los valores europeos, las caídas de anoche en Wall Street, con el Nasdaq cayendo casi 1,5%. Y vamos a ver qué pasa con el sector defensa. No sé si os sorprendió, si te sorprendió ahí de esas caídas para valores como Leonardo o Hensoldt, de casi el 10%, Indra aquí, caída del 4%. ¿Qué pasa con el sector defensa? Sí, la verdad que sorprendió bastante estas caídas. El mercado, después de la reunión de Donald Trump y Putin, está dando una probabilidad de un 40% en alto el fuego. Esto hace prever o pensar que puede el gasto en defensa reducirse. Nosotros no pensamos que sea así, que independientemente de la paz o un alto fuego en Rusia-Ucrania, el gasto en defensa va a seguir creciendo. Se espera niveles del 19% para el año que viene, principalmente liderado por Alemania. Se representaría un PIB del 2,4%. Y para nosotros puede ser una gran oportunidad invertir en el sector defensa a los precios actuales por las caídas que hemos visto tan fuertes ayer. Y por la parte del sector público no le vemos mucho problema, simplemente una recogida de beneficios dadas las fuertísimas rentabilidades que estamos viendo en estas compañías. Entonces creemos que es saludable que vengan estas recogidas de beneficios para que puedan seguir avanzando las cotizaciones. Pues vamos a ver cómo abren las bolsas y cómo se cotizan todas estas cuestiones que hemos analizado con David Cortina, el responsable de renta variable de Santander Private Banking. David, que vaya bien el día, buen miércoles, buen negocio y gracias. Gracias, Rubén. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Se entiende por transferencia bancaria la operación mediante la cual una persona da instrucciones a su entidad para que con cargo a una cuenta suya envíe una determinada cantidad de dinero a la cuenta de otra persona en la misma o en otra entidad. Las transferencias pueden ser nacionales, exteriores o transfronterizas. Se pueden realizar personalmente en la sucursal, a través de un cajero automático, por teléfono